¿De qué va a depender de que puedas mejorar en tu press de banca? Pues evidentemente depende de muchas variables, pero una de ellas, y bastante importante, es el tipo de agarre que utilices para realizar el movimiento de press de banca. Porque puede tratarse de un agarre extremadamente estrecho, lo cual va a hacer que se incremente el recorrido de la barra. Por ejemplo, no soy muy bueno dibujando, pero aquí tenemos representado dos tipos de press de banca, uno con un agarre un poco más estrecho y otro con un agarre mucho más amplio. Entonces, como ya mencioné, se incrementa el recorrido de la barra cuando utilizamos un agarre estrecho. Por ejemplo, puede tratarse de un recorrido de aproximadamente 40 centímetros y esto va a limitar tu aplicación de fuerzas, incrementará la fatiga y esto depende evidentemente del recorrido que es sumamente más grande. Con respecto a si utilizamos un agarre mucho más amplio, el recorrido de la barra con respecto al pectoral será mucho menor. Por ejemplo, no sé, de unos 20 centímetros. Entonces, la fatiga será mucho menor y podremos trabajar con muchas más repeticiones. Por ejemplo, si estamos hablando de un press de banca con agarre cerrado, podríamos trabajar 5 repeticiones con 80 kilos, por poner un ejemplo, y con un agarre mucho más abierto, podríamos estar trabajando bien 8 repeticiones, porque la fatiga va a ser mucho menor. Además de que se incrementa el brazo de momento y el estímulo va a ser mucho mayor a nivel de pectoral. Cuando hablamos de brazo de momento, estaríamos hablando de la tensión que se va a producir directamente sobre nuestro pectoral. Al tener un agarre mucho más abierto, se produce mayor tensión que cuando tenemos un agarre mucho más cerrado. Entonces, las mejoras a nivel de pectoral van a ser superiores ocupando un agarre mucho más abierto con respecto a un agarre más cerrado. Y es importante mencionar que no debemos exceder los 80 centímetros cuando intentamos abrir nuestro agarre. Esto directamente por las reglas del powerlifting. En las reglas del powerlifting, lo máximo que te permiten que tenga de distancia entre muñeca y muñeca en tu abertura es de 80 centímetros. Entonces, tener como referencia esa distancia con respecto al agarre que utilicemos para ampliarlo mucho más. Y otro tip es que si te encontrabas en este punto y quieres pasar a este punto, no lo hagas inmediatamente de este punto hasta este punto. Llévalo mediante una pequeña progresión. Una semana ábrelo un poco más, la siguiente semana ábrelo un poco más y la siguiente semana ábrelo un poco más. De tal manera que logres llegar a esta amplitud y puedas ejercer mucha más fuerza, se incremente el brazo en momento y las mejoras a nivel de pectoral incrementen.